Hola, continuamos en nuestros encuentros de cultura política profundizando en el estudio de la filosofía marxista. Ya hemos hablado de los estudios realizados por Carlos Marx acerca de la sociedad, de la comprensión materialista de la historia, de cómo le dio respuesta y solución a muchos de los fenómenos y procesos de la naturaleza con la creación del método del conocimiento. Y por supuesto, en este espacio estaremos conversando de los estudios económicos realizados por Carlos Marx. Ese es el tema que les propongo para nuestro encuentro de hoy. Seguramente ustedes recuerdan de clases anteriores que habíamos conversado que una de las fuentes teóricas del marxismo es la economía política inglesa representada por Adam Smith y David Ricardo, quienes habían realizado varios estudios sobre el capitalismo y habían arribado a una conclusión muy importante, que es el trabajo la fuente de todo valor. Carlos Marx, con mucha rigurosidad científica, continuó los estudios acerca de esta formación económico-social, estudios que quedaron plasmados en El Capital, esa gran obra que en la actualidad muchos económicos burgueses que representan esta formación económico-social consultan diariamente para tratar de solucionar las crisis continuas de la formación económico-social capitalista. En esta formación económico-social, Carlos Marx vio cómo, desde el punto de vista económico, él dice que la riqueza de esta sociedad se presenta como un inmenso arsenal de mercancías. Siendo así, no es extraño que su estudio acerca del capitalismo comience precisamente con el estudio de la mercancía. Pero la producción de mercancías no ha sido siempre la forma de producción existente dentro de la sociedad. Por ejemplo, en la comunidad primitiva, los hombres producían todo lo que necesitaban para su vida, no solo los alimentos, no solo los bienes materiales, sino también los instrumentos de trabajo que necesitaban para satisfacer estas necesidades. Entonces, en la comunidad primitiva, llegado a un punto determinado de su desarrollo, comienzan a utilizarse los metales, comienzan a perfeccionarse los instrumentos de trabajo y entonces aparece un excedente que al principio es utilizado casualmente para el intercambio con otras comunidades. Al principio, como les digo, este intercambio es fortuito, es casual, pero cada vez, en la medida en que evoluciona la sociedad, este intercambio se va haciendo más necesario para poder satisfacer las necesidades de los miembros de la comunidad. Y es así como la producción va adquiriendo cada vez un carácter más mercantil. Veamos qué podemos entender por producción mercantil. La producción mercantil es la organización de la economía social en la cual los productos se elaboran por productores individuales y aislados que se especializan en la elaboración de un determinado producto de tal modo que para la satisfacción de las necesidades sociales es imprescindible la compra-venta de los productos en el mercado.
mercado que más que un punto geográfico donde se produce el intercambio de mercancías, es el reflejo de relaciones sociales, es decir, el lugar puede desaparecer. Lo que no va a desaparecer es el intercambio como medio para satisfacer las necesidades sociales. Precisamente este intercambio es la razón por la cual estos productos se convierten en mercancías. Ahora bien, ¿qué es una mercancía? Una mercancía es, en primer lugar, un objeto útil, un objeto que sirve para satisfacer una necesidad humana de cualquier índole que ésta sea, ya sea una necesidad material como comida, vestirse, calzarse, o una necesidad espiritual, ya sea descanso, recreación, cultura, y no importa que este objeto útil satisfaga esta necesidad humana directamente como medio de consumo o lo haga indirectamente como medio de producción. Esta utilidad del objeto es lo que lo hace un valor de uso. El valor de uso reside en la propia materialidad del objeto. El valor de uso consiste en sus propiedades físicas, químicas, las cuales se manifiestan al usarse, al consumirse el objeto dado. Por ello decimos que el valor de uso se realiza en el consumo. Pero solamente por ser útiles los objetos pueden ser considerados mercancías. Pongamos un ejemplo. Si un niño va por el campo y encuentra una almendra, puede utilizar, por ejemplo, una piedra para abrir la almendra y obtener la parte comestible del fruto. En este caso, la almendra satisface una necesidad humana de alimentación y la piedra le sirvió para lograr satisfacer esa necesidad humana. Pero en este caso, ¿serán la almendra y la piedra mercancías?
Por supuesto que no, porque para que un objeto sea considerado mercancía, además de ser un objeto útil, un valor de uso, debe cumplir otros requisitos. Y este requisito es que tiene que ser producto del trabajo humano. Seguramente ustedes estarán pensando en otros valores de uso que tampoco son mercancías, aunque satisfacen una necesidad humana, como por ejemplo el aire, el agua de los mares, el agua que tomamos. Estos valores de uso tampoco constituyen mercancías. Además de ser un objeto útil, un valor de uso y ser producto del trabajo humano, los objetos, para ser considerados mercancías, deben reunir otra cualidad, y esta cualidad es que deben ser producidos para otros. Y aun cuando sean un objeto útil, producto del trabajo humano y producido para otros, para el consumo de otras personas, tampoco podemos decir todavía que estos objetos son mercancías. Por ejemplo, en el esclavismo, los esclavos producían para el consumo de sus dueños, para el consumo de los esclavistas, no para el consumo propio, no para el consumo de los productores directos. Por tanto, estos objetos no pueden ser considerados mercancías. Para que un objeto sea considerado una mercancía, además de ser un objeto útil, un valor de uso, además de ser producido para otros y ser por tanto producto del trabajo humano, debe reunir una última cualidad: debe pasar a manos de su poseedor por un acto de compra-venta. Creo que estamos en condiciones de resumir los rasgos que tiene que tener un objeto para ser considerado mercancía. Para que todo esto ocurra, es decir, para que aparezcan objetos con estas características, es necesaria la presencia de dos condiciones indispensables. En primer lugar, la división social del trabajo y la existencia de productores individuales aislados, lo que determina que para la satisfacción de las necesidades sociales haya que recurrir a la compra-venta de los productos en el mercado. De todo lo que hemos expuesto anteriormente, se infiere que los objetos, que las mercancías, además de tener un valor de uso que se manifiesta precisamente en la utilidad que tiene el objeto, tienen un valor de cambio. Externamente, este valor de cambio se nos manifiesta como la simple proporción en que son intercambiados productos de una clase por un número determinado de productos de otra clase. Pero veamos un ejemplo para que ustedes puedan comprender por qué es posible que productos diferentes puedan ser intercambiados entre sí. Si nosotros tenemos que
una cantidad X de pares de zapatos es igual a una cantidad Y de libras de azúcar y a una cantidad Z de silla, independientemente del valor numérico que tenga X, Y y Z, debe existir algo que haga cualitativamente igual a los zapatos, el azúcar y las sillas. Debe existir algo que haga a estos valores de uso comparables entre sí, porque solo es posible comparar objetos cualesquiera partiendo de algo común entre ellos. Como valores de uso, estas tres mercancías son diferentes cualitativamente en relación a sus diversas propiedades, pero como valores de cambio, estas mercancías son iguales cualitativamente y solo se diferencian cuantitativamente. Si hacemos abstracción del valor de uso de una mercancía y de sus distintas propiedades, ¿qué tienen ellas que sean común a todas y alrededor de lo cual se pueda establecer una comparación? Precisamente que todas estas mercancías son producto del trabajo humano y no del trabajo concreto específico, porque por supuesto no son las mismas operaciones las que realiza el productor del par de zapatos que el productor de la silla o del azúcar, pero sí del trabajo humano en su carácter abstracto, el trabajo humano como desgaste de energías físicas e intelectuales. Y aquí vemos el doble carácter del trabajo productor de mercancías como trabajo concreto, específico, creador de valores de uso, y el trabajo en su forma más amplia y general, el trabajo abstracto como desgaste de energías físicas y mentales. O sea que en la producción de mercancías se aprecia el doble carácter del trabajo productor de mercancías, el trabajo concreto, específico, creador de valores de uso, y el trabajo en su forma más amplia y general, el trabajo abstracto como desgaste de energías físicas y mentales. En este sentido, podemos plantear que las mercancías son objetos que expresan que en su producción se ha invertido trabajo humano indiferenciado, aspecto común a todas ellas, porque para que un objeto sea considerado mercancía, tiene que ser producto del trabajo humano. Ese algo común que se pone de manifiesto en el valor de cambio de las mercancías es, por tanto, su valor, magnitud que se mide por la cantidad de trabajo que encierran, cantidad de trabajo que a su vez está determinada por el tiempo de duración de dicho trabajo. Esta forma de valor no se revela tomando una mercancía aislada, sino en la relación de una mercancía con otra. Y esto ocurre precisamente en el momento del cambio.
se determina entonces el valor de una mercancía? Ya dijimos que el valor de una mercancía está determinado por la cantidad de trabajo que esta mercancía encierra y que a su vez esta cantidad de trabajo se mide por el tiempo de duración, tomando como unidades de medida los minutos, las horas, los días, las semanas. Pero por supuesto, este tiempo no puede ser el de los productores aislados, porque entonces una mercancía tendrá más valor en la medida en que estos productores aislados tengan menos destreza o estén produciendo en las condiciones de trabajo menos favorables para incrementar la productividad y la eficiencia del trabajo. Veamos cómo se mide la cantidad de valor de una mercancía. La magnitud de valor de una mercancía se determina por el tiempo empleado para producir dicha mercancía, partiendo de las condiciones sociales medias de producción, es decir, partiendo del grado medio del desarrollo técnico y de destreza e intensidad existentes en un momento determinado del desarrollo histórico. Y a este tiempo se le denomina tiempo de trabajo socialmente necesario, que no es más que el trabajo humano, el trabajo abstracto, tomado cuantitativamente desde el punto de vista de su magnitud. En un régimen de economía mercantil, como es el caso del capitalismo, podemos decir que la producción tiene un carácter social, porque lo que los hombres producen no lo producen para el consumo propio, sino para el consumo de otras personas y para satisfacer las necesidades individuales, las necesidades personales. Hay que concurrir al mercado, donde lo que producen unos productores satisfacen las necesidades de otros y viceversa. Es decir, que los hombres no viven como vivían en la comunidad primitiva, cuando todos los hombres producían entre todos y lo que producían dentro de la comunidad se repartía equitativamente y satisfacía las necesidades de todos. Por eso podemos plantear que en un régimen de economía mercantil la producción tiene un carácter social.
Ahora bien, en un régimen de economía mercantil como es el capitalismo, la existencia de la propiedad privada sobre los medios de producción determina que cada productor produzca de manera aislada, o sea que los productores se aíslen entre sí para producir y que aunque esa producción tiene un carácter social, porque para satisfacer las necesidades de unos tienen que producir otros y concurrir al mercado para satisfacer estas necesidades, también la producción adquiere un carácter privado porque la producción es un asunto particular de cada cual, de cada capitalista, y el resultado de esta producción es su propiedad privada, la propiedad privada de cada dueño de los medios de producción. Por tanto, no es propiedad de la sociedad en su conjunto. Por esta razón, la producción adquiere en el capitalismo un carácter privado. De aquí que la contradicción económica fundamental del capitalismo se manifieste en el carácter social de la producción y el carácter privado de la apropiación del resultado de la producción. Estas fueron algunas de las conclusiones a las que arribó Carlos Marx en su estudio de la sociedad capitalista. Acerca del funcionamiento económico del capitalismo, los invito a que me acompañen la próxima semana. Hasta entonces, nos vemos.